teología, doctrina de la salvación, sino también la antropología, la escatología y la teología propia, estudio de Dios, y descansan sobre el fundamento de la revelación del Antiguo Testamento. No sé si os fijasteis, bueno, vimos Apocalipsis cuando estuvimos estudiando con el pastor Daniel Apocalipsis, pero él nos decía, tendríamos que ir a Daniel, porque Daniel nos dice muchas cosas sobre el futuro y las 70 semanas de Daniel. Mucha de la escatología está basada en el Antiguo Testamento, la teología propia, el estudio de Dios, la enseñanza, o sea, los tratados del hombre, el estudio del hombre, antropología, todo esto descansan sobre el fundamento de la revelación del Antiguo Testamento. Entonces, por eso es importante el Antiguo Testamento. Luego dice, compara Génesis 15:6 con Gálatas 3, otra vez Gálatas. ¿Qué tienes ahí, Pascal? Génesis 15:6. Sí. Yo creo a Jehová y le fue contado por justicia. Y aquí, bueno, más de lo que habíamos leído. Pregunta, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y luego más adelante, versículo 6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son los hijos de Abraham. Los de la fe, no solamente los descendientes. Muy bien. Siguiente, nosotros no estamos bajo las obligaciones específicas de la ley, pero sí estamos bajo los principios que subyacen a esas leyes. Los principios eternos. Por ejemplo, ya mencioné el ejemplo que aquí se presenta, es el no pondrás bozal al buey que trilla. Un ejemplo clásico para demostrar que sí que hay cosas, que los principios que enseñaban la ley siguen vigentes. Sí, no pondrás bozal al buey que trilla, dice Deuteronomio. Y por último, Moisés, ¿puedes leer lo último? Entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento existen tanto elementos o doctrinas Continuadas como descontinuadas. Es decir, que el Nuevo Testamento a veces nos dice, esto ya no. ¿Sí? Ya no tenéis que observar, por ejemplo, la circuncisión de carne. Pablo claramente dice, no impongáis esto sobre los gentiles, un yugo que ni nuestros padres pudieron tener, ¿no? Entonces, hay cosas que ya el Nuevo Testamento nos dice, no tenéis que obedecer esto, pero hay cosas que sí se continúan también. Y ahí vienen ejemplos, leyes alimentarias, ritos. Colosenses 2 nos dice algunas cosas más claramente. 16 y 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. O sea, todo eso era sombra de lo que iba a venir. Y cuando Cristo viene, cuando el cuerpo ya está ahí, la sombra, ya no hay que seguirla, hay que seguir a la persona, ¿no?, de Cristo. Así que sí hay mucha relación entre el antiguo con el nuevo, y hay muchas cosas que vamos a ver en esta clase y será de gran bendición. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿Comentario? ¿No? Bueno, entonces vamos a dedicar unos minutos para ver el capítulo 13. Que ya lo vais a soñar, el capítulo 13. Porque trata de evidencias arqueológicas. Y me gustaría que escojáis uno de los temas. Bueno, mira.
también lo que podéis hacer, abrir en el cuaderno, en la página 14, ahí vienen los 9 hallazgos arqueológicos que Archer presenta en su libro. Entonces tenéis que escoger una. A ver, esto es... ¿Cómo se dice aquí? Tito Gorgorito, porque realmente no... Tú no los conoces, ¿no? ¿De qué se trata? El que te guste más, o sea, realmente no. El de Hammurabi sí, ¿no? Lo de Hammurabi era... Ah, sí, el código babilónico de Hammurabi, yo creo que es el más Ese conocido. lo vi. Bueno, pues No elegí ya. El código de Hammurabi. Claro. te apunto aquí. ¿No está en París? ¿Está en piedra? Pues hay muchas cosas que están en el Louvre. Sí, creo que está en París. Está. El 6, acá se está pidiendo el 6. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Vale, El 2 me parece bien. vale. Ugarit, me parece. El 2, tablillas de Ugarit. Sí, me parece que Pascal. me suena algo. Vale, como digo, todos estos hallazgos arqueológicos están en el capítulo 13. De ahí, el que tú escojas, tienes que ver la información que presenta Archer en su libro. Si tú presentas la clase, tienes que exponer, ¿vale? ¿Cuándo va a ser? Pues en la hoja, aquí lo pone en el calendario, 19 de octubre. Vais a exponer el tema que hayáis escogido. ¿Sí? ¿Exponer qué es? Simplemente leerlo varias veces y poder hablarlo en clase, pues para explicarnos de qué va. 3 cosas sobre todo interesantes, importantes. Data, o sea, la fecha en que data ese hallazgo arqueológico, no en qué fue encontrado, eso no es tan importante, sino de qué fecha data y qué civilización se cree que la hizo, y luego ya importancia con respecto al relato bíblico, sobre todo con respecto al relato bíblico. ¿Por qué es tan importante este hallazgo arqueológico? Para comprobar que la Biblia es veraz. Y mientras unos exponen, pues los otros vais a apuntarlo aquí. ¿Vale? Entonces, no sé si ya Joaquín... No sé qué número queda. Queda el 1, el 3, el 4, el 5... Tú pregúntame y yo te digo. No, ¿para qué vamos a dar? ¿El 1? Vale, el 1, muy bien. Te apunto. Un poco yo. No sé ni de qué va, pero ya me enteraré. Sí. ¿Conoces a Nari? Hay uno que dice, las tablillas de Mari. La Mari. Mi suegra, Mari Carmen. A ver, Bueno. Yo cojo 3. Vale. El 3. Si vosotros exponéis solamente de lo que dice Archer, vais a tener un 80% de la nota. Fácil. ¿Vale? Si me explicáis lo que ahí viene, lo habláis y lo sabéis poner bien, perfecto, 80%. Si aparte buscáis en internet y le indagáis un poco más y le metéis más asunto, pues os doy el otro 20 y ya tendréis el 100. ¿Vale? Pero entonces se expone con anotaciones, ¿no? O sea, ¿Cómo? se expone pero con anotaciones. Sí, ¿no? sí, puedes tener una hoja y ir leyendo ahí, pero que lo sepáis exponer bien para que nosotros apuntemos y entendamos bien de qué va el tema, ¿vale? ¿Qué os parece? Que así en una clase vamos a ser los arqueólogos expertos aquí. Vamos a ver todo lo que tiene que ver. Bueno, entonces ya les diré a los demás, a Ana y a los demás, a ver si Darío puede estar para este jueves. Me parece que va a tener toda la semana cogida. Vale. Los que están viendo en casa los vídeos pueden hacerlo por escrito y me lo enviáis.
por escrito. Pero si queréis venir aquí a exponerlo, perfecto, mejor, casi mejor, ¿no? Y así podéis recibir también la información de los demás. Muy bien. ¿Y eso está en el capítulo 13? El capítulo 13, sí. Buscas capítulo 13 y vas buscando tú... Ah, pues tú has cogido el primero, pues lo primero que ponga ahí. Al principio da como una pequeña introducción. A ver, ¿dónde están las tablillas de Gesser? Yo estoy buscando un relacionador al calendario, ¿no? Calendario de Gesser. Lo relacionamos con el calendario. Sí. Sí, mira. En la 85 arriba dice refutación. El más antiguo documento hebreo hallado hasta la fecha es el calendario de Gesser, escrito alrededor de tal. Prácticamente es ese párrafo. Pero si tú buscas por internet un poco más, pues le metes más asunto ahí. Si con 4 líneas tiene ya un 80%, hasta de memoria lo puede decir. Claro, hombre. No, Muy bien. Lo digo de memoria y con los ojos cerrados. Los calendarios. Sí, estará bien. Y a algunos les va a tocar un poquito más largo, otros más corto, pero bueno, eso vosotros mismos lo habéis escogido. Yo no. Eso no me da. Bueno, muy bien, vamos a orar y ya, terminamos por hoy. Próxima clase, acordaros. Próxima clase, hay que traer leído capítulo 2. Esto te marca lo que tienes que traer ya leído para esa clase. 28 de septiembre, capítulo 2. Y ahora sí que va a haber control de lo que hemos visto hoy. 5 preguntas. Primera pregunta, has leído. Y luego las otras 4 Para ver si es verdad. ¿Y se hará control también del segundo? ¿Cómo del segundo? ¿O eso ya queda para el siguiente? Dices tú que habrá un control de lo que se ha hecho hoy. Sí, lo que se ha hecho hoy. Pero la siguiente lección se hará En la siguiente Sí, semana. cada semana. semana. Cada semana. Muy bien. Ahora sí, oremos. Padre, gracias Señor, te damos por esta clase, gracias Señor por que podemos ver que el Antiguo Testamento es muy importante para la revelación como una unidad que tú nos has dejado, Señor, y gracias, Padre, porque podemos estudiarla y la tenemos con nosotros, y Señor, ayúdanos a poder en estas 10 semanas disfrutarlo y enamorarnos así del Antiguo Testamento, Señor, para poder sacarle mucho más provecho del que hasta ahora le hemos sacado, Señor. Gracias por todo lo que tú nos das y nos has dejado y has hecho, Señor, con tu pueblo, y pedimos, Señor, que nos des corazón dispuesto para entender tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, gracias.